Muy buenas noches. Quien les habla, Luis Bernardo Montenegro Méndez, estudiante de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Hoy vengo a hacer una entrevista a la doctora Ginette del Mar Montenegro Méndez. Es médica. Eh, Ella es egresada de la Universidad Cooperativa de Colombia. Buenas noches, como lo decía, soy Janet Montenegro, médico egresada de la Universidad Cooperativa. El día de hoy, entonces vamos a hablar sobre el conteo de células sanguíneas. Dentro de él vamos a encontrar lo que es el hemograma, que es una de las pruebas de laboratorio. También otra prueba otro examen de laboratorio que podemos encontrar que nos puede también ayudar en cuanto al conteo de células sanguíneas es el frotis de sangre periférico. Entonces, para entender un poco sobre el conteo de células sanguíneas, debemos entender de qué está compuesta la sangre, que por lo general vamos a encontrar glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y plasma, que es por donde transitan este tipo de células. Entonces, el conteo de células sanguíneas nos va a comprobar el tipo de célula y el número de células que hay en la sangre. Entonces, vamos a encontrar unos números que nos van, dependiendo del rango en el que estén, nos puede indicar diferente tipo de patologías. Dentro del hemograma vamos a encontrar el conteo de los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas. Entonces, el hemograma es una prueba de laboratorio. Para entenderla hay que saber que las células sanguíneas se producen en la médula ósea y pasan a la circulación periférica para cumplir su función. Como les decía anteriormente, dentro de ellas están los eritrocitos. Allí vamos a encontrar unos valores de referencia. Esos valores de referencia van a depender de cada laboratorio, pero por lo general entonces encontramos la clave en cuanto a los eritrocitos. Entonces vamos a tener la hemoglobina y el hematocrito y algunos índices eritrocitarios como el volumen corpuscular medio y la hemoglobina corpuscular media. Por lo general, cuando evaluamos la hemoglobina, entonces podemos encontrar unos rangos entre 14 a 17 gramos sobre decilitro en hombres y de 12 a 15 gramos por decilitro en mujeres. En cuanto a los índices eritrocitarios, que como les decía, el volumen corpuscular medio, nos va a evaluar el promedio del volumen de cada glóbulo rojo o eritrocito. Y la hemoglobina corpuscular media nos va a representar la carga media de hemoglobina de cada eritrocito. Entonces, cuando la hemoglobina se ve alterada por debajo de los rangos normales, hablamos de anemia. Y dependiendo de la alteración del índice eritrocitario, podemos decir si es una anemia macrocítica o microcítica o hipocrómica o normocrómica. Entonces, dependiendo de esto, podemos ver diferentes patologías, ya que si hablamos de una anemia microcítica e hipocrómica, podemos hablar de una deficiencia de hierro. Y si vemos una anemia macrocítica normocrómica, podemos estar hablando de una anemia macrocítica, que por lo general se evidencia cuando hay deficiencia de vitamina B12 o ácido fólico, que son esenciales para la síntesis del ADN y la reproducción celular. Ya cuando vemos anemias con índices eritrocitarios normales, o sea, una anemia normocítica normocrómica, podemos estar hablando de hipoplasia o aplasia medular o etapas iniciales de anemia por sangrado.
o en algunas enfermedades de causa no hematológica, como la anemia que se da en las personas que tienen insuficiencia renal crónica, ya que hay déficit de una hormona que se llama eritropoyetina y por tanto no hay formación de glóbulos rojos de la misma manera. Ya en cuanto a la alteración de los glóbulos rojos, o sea, por encima de los valores, ya podemos hablar de poliglobulia o policitemia, ¿sí? Que es cuando están aumentados. Y por lo general se considera de patología hematológica, aunque en algunas causas como deshidratación severa o quemadura se pueden aumentar por hemoconcentración. O sea, y también lo podemos encontrar aumentado secundario a enfermedades respiratorias o hipoxemia, o sea, cuando las personas no pueden respirar muy bien, el cuerpo lo toma como falta de oxígeno, por tanto aumenta la producción de glóbulos rojos para aumentar el transporte del oxígeno. Y aquí es donde viene a jugar un papel importante el frotis de sangre periférica, ya que el hemograma solo nos da los valores. El frotis de sangre periférica ya nos va a dar la morfología como tal de cada célula y si hay células inmaduras e inclusive si hay parásitos presentes. En cuanto a los leucocitos o glóbulos blancos, ellos son los encargados como de la defensa de nuestro sistema. Entonces podemos encontrar los leucocitos aumentados, que es por encima, pues en algunos laboratorios los tienen como 11.000, sin embargo, pues se tienen en cuenta cuando están por encima de 12.000. Nos indican que hay una respuesta inflamatoria considerable. Entonces ahí es donde pasamos a revisar qué tipo de células están alteradas. Entonces por lo general los granulocitos o los neutrófilos se alteran o se aumentan cuando hay enfermedades bacterianas. También podemos observar o tener en cuenta cuadros no infecciosos. O sea, puede no haber infección, pero se pueden aumentar también cuando hay alguna respuesta inflamatoria importante. Cuando se disminuye, debemos tener en cuenta que algunos medicamentos también pueden alterar el conteo de este tipo de células, como los quimioterápicos, los antiinflamatorios no esteroideos y los antiepilépticos. Algunas infecciones virales también pueden disminuir el conteo de los neutrófilos, como la hepatitis, la influenza y el VIH. E inclusive en algunas infecciones graves o sepsis también se puede encontrar granulocitos o neutrófilos disminuidos. Dentro de los otros glóbulos blancos o leucocitos podemos mirar los linfocitos. Cuando vemos los leucocitos aumentados a expensas de los linfocitos, podemos tener la certeza de que puede estar relacionado con una infección viral, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta que en el hemograma nos salen unos porcentajes y unos valores absolutos. Por lo general siempre me guío, si está alterado el porcentaje, me direcciono a verificar en el valor absoluto. Otra de las células que podemos encontrar son los monocitos, el conteo de monocitos, que por lo general se altera cuando se está en un periodo de recuperación o de convalecencia de cuadros infecciosos. Otra de las células que nos va a dar el hemograma que podemos ver en el hemograma son las plaquetas, que son las encargadas o que nos ayudan en el proceso de coagulación y formación de trombos,
que tienen un papel importante en nuestro organismo. Entonces, las plaquetas por lo general, su conteo va desde 100.000 hasta 400.000. Entonces, cuando están disminuidas, se dice que es una trombocitopenia que puede estar alterada puede ser autoinmune, como en un síndrome antifosfolípido, en el lupus eritematoso sistémico, o en púrpura, que son enfermedades autoinmunes que afectan toda la parte de las plaquetas. También se pueden ver disminuidas cuando hay destrucción de las mismas por sobreconsumo, que se puede ver en las sepsis, en la coagulación intravascular diseminada, o en las infecciones por VIH. Cuando están aumentadas, que se puede hablar mayor de 400.000 plaquetas, se puede ver alterada o aumentada en cuadros inflamatorios crónicos, en hemorragia aguda y posesplenectomía. También debemos tener en cuenta que cuando la trombocitosis es progresiva y sostenida, se puede asociar a síndromes mieloproliferativos crónicos, como la leucemia mieloide crónica, mielofibrosis o policitemia vera. Buenas noches. Bueno, gracias por la entrevista a la doctora Montenegro por sacar tiempo para esta pequeña entrevista y espero que haya sido de su agrado y muchas gracias, doctora. Muchas gracias.